Una vez más el fantasma del dopaje se hace presente en el fútbol mexicano. En esta ocasión es Víctor Guzmán el actor de esta novela que inició mucho antes de que el Pocho fuera presentado como nuevo refuerzo del Guadalajara para el Clausura 2020. Fue el pasado 10 de agosto cuando después del partido entre Pachuca y Querétaro, Guzmán habría arrojado positivo en las pruebas antidopaje. Por ello, el futbolista fue separado del rebaño desde el pasado viernes y no vio actividad en la fecha 1 del presente torneo. De acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, los resultados se dieron a conocer 5 meses después, debido a que las muestras fueron analizadas en Cuba, país que cuenta con un laboratorio especializado y donde se descubrió el resultado de los exámenes. Al respecto, Chivas se deslindó por completo del jugador. Por su parte, Pachuca emitió un comunicado donde respalda a su futbolista. En tanto, Víctor Guzmán negó los resultados y exige se abra la prueba B para demostrar su inocencia. Pese al hermetismo de la federación, se sabe que la FIFA y la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, ya saben del caso y por lo tanto en cualquier momento intervendrán en el problema. De acuerdo con el artículo 10 del Código Mundial Antidopaje, el castigo podría ser de 4 años en caso de comprobarse que la infracción a las normas antidopaje fue de manera intencional. Caso contrario, la sanción para Guzmán sería de 1 año. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast número 6 de Táctica Fija. Me da muchísimo gusto saludar a Dani después de una semana sin fútbol. Por fin arrancó ya y de qué manera, ¿no, Dani? Sí, ya extrañábamos el principio de la jornada que se vio ensombrecida por el caso del Pocho Guzmán. Pues sí, Dani, a todos nos agarró por sorpresa desde el pasado jueves que Víctor Guzmán todavía entrenó. Viernes. Viernes fue separado del equipo. Viernes, sí, ya el viernes. Solo. El viernes ya entrenó solo ahí en un lugar medio federal de Guadalajara. A todos se nos hizo raro de que el Pocho haya entrenado por separado del plantel. No había ninguna lesión. Desde ahí, Dani, creo que empezaron las especulaciones. Uh-huh. Yo creo que se tardaron mucho. A mí me queda un poco la molestia con la prensa deportiva porque parecían más voceros de Chivas y esperando a que hubiera un comunicado oficial que informadores. Me sorprendió mucho el tuit de uno que decía como de, pues ya ven, si el profe Tena no habla de eso, ¿por qué me piden a mí que hables? Bueno, digo... Pues al final del día es tu chamba, ¿no? Exacto. Pero yo creo que a Tena se le exige ya a la directiva porque al final del día es jugador de Chivas. Ah, claro. Fue registrado, si tú ves el registro, claro que sí. ahí era está jugador el Pocho. De Chivas hasta el día de ayer. Pero yo creo que fue demasiado hermetismo y mucho misterio. Se especuló primero que el Pocho no quería ser banca en Chivas, que quería llegar como titular, entonces que no había estado de acuerdo y por ahí hubo como fricción entre el Flaco Tena y él. Ya después pasaría la versión que tenía problemas familiares, después sería como no son familiares, son personales, y ya después el domingo más o menos empezaba a sonar como la historia de que podría ser un posible doping. Ya se confirmó el lunes que llegó el Pocho a la Ciudad de México con los abogados de Chivas e iban para Toluca. Al final del día no llegaron a Toluca, se reunieron en Polanco, pero bueno, sí fue las primeras versiones que se manejaron y creo que hasta aquí todo normal, ¿no, Dani? Siempre este tipo de situaciones se maneja de esta manera. Pues sí. Con hermetismo, exacto. Con el misterio. Yo sí llegué a creerme más bien la historia de que él no quería ser banca y que por eso no estaba, o sea, que había hecho berrinche y por eso no lo habían convocado. Porque digo, al final era de los fichajes estrella y pues que en la presentación de Chivas en el torneo él no estuviera ni siquiera convocado, pues sí parecía extraño. Pues sí, extraño. Yo creo que eso de que fuera banca, yo creo que estaba a todas luces. Pues yo creo que está bien. Está bien porque digo, al final del día su lugar. Claro, al final del día el Flaco se la jugó con aquellos jugadores que lo respaldaron al final del torneo desde que toma el timón de las Chivas y pues yo no vi con malos ojos que el único refuerzo que es titular haya sido José Juan Macías, ya que pues toma el lugar de Alan Pulido que se va, que fue el goleador de las Chivas, ¿no? Sí, quien sí llegó para reemplazar un lugar que ya estaba vacante. Claro, pero bueno, no nos desviemos del tema, sí, no. Dani, con este hermetismo de parte del Guadalajara, la Federación y de Pachuca, pues te voy a hacer un poquito el recuento cronológico del caso del Pocho, de lo ocurrido. Okay. Mira, el 4 de agosto del 19, en el partido Querétaro contra Pachuca,
Guzmán pues da positivo. Bueno, se le hacen las pruebas de antidoping, se mandan a Cuba, se analizan y 5 meses después se da la resolución de que sí da positivo. El 12 de diciembre, el Día de la Virgen, Chivas anuncia como fichaje bomba a Víctor Guzmán. El 20 de diciembre el Pocho juega su primer partido con Chivas, amistoso, contra Venados. Y después el 11 de enero Chivas debuta en la liga sin Guzmán. 13 de enero pues ya vemos aquí al Pocho en la Ciudad de México. Es un tema que no se ha manejado muy bien. Yo creo que ahí la gente de la Federación y de Chivas no saben manejar los temas bajo presión, ni saben manejar situaciones que conlleven a algo más grave. Yo creo que no es Chivas como tal. Yo creo que esto es algo que se viene presentando en la Federación, la administración tras administración tras administración. De acuerdo con los trascendidos, dice Isma, al Pocho le informan el jueves que dio positivo en una prueba antidopaje. La sustancia es un alcaloide. Esta sustancia es la contienen las drogas sociales o recreativas. Es derivada de la hoja de coca y sus efectos son más bien como narcóticos y analgésicos. La pueden encontrar en drogas como anfetaminas, cocaína, heroína, morfina, opio y peyote. Todas estas drogas están en la lista negra de la WADA. Ok, Dani, pero pues es que esto es una droga al final del día, es una sustancia prohibida. Pues sí, es una sustancia prohibida, por eso yo creo que el Pocho debería de recibir un castigo, pero no creo que tenga que recibir un castigo tan fuerte como si fuera una droga que le ayuda a mejorar su rendimiento como atleta. Yo creo que esto es más perseguido todavía por la FIFA, por la WADA, por estas instituciones, y para mí tiene que recibir un castigo más leve y sobre todo tiene que estar condicionado su regreso a la rehabilitación que tenga. Ok, sí, porque al final de todo esto es una droga, pues, si tú le quieres llamar recreativa. Pues es que podría tomarse hasta como una enfermedad, ¿no? O sea, son pues sí, drogas que crean adicciones y las adicciones son una enfermedad. Pues son un ejemplo, los futbolistas y cualquier atleta es un ejemplo para los niños, entonces yo creo que sí, pero también se me hace un discurso un poco desgastado, porque yo creo que el ejemplo para los niños en su mayoría siguen siendo en la cancha. No creo que haya algún niño que vea noticieros, que es donde más bien trasciende esto. No creo que haya un niño que esté tan enterado de las noticias día a día o que lea portales, que vea los programas deportivos de la noche. Yo creo que el gusto del niño por el fútbol es más bien ver cada partido por partido, y es donde conoce a sus verdaderos ídolos. Entonces, sí son ejemplo para los niños, pero pues al final no dejan de ser humanos. Entonces, yo creo que si el dios del fútbol tropezó, porque el Pocho Guzmán no habría de hacerlo, ¿no? No sabía que Messi había tropezado. No, Maradona. Pero en fin, pues Dani, ¿qué más podemos agregar a esto del Pocho Guzmán más que esperar a ver por ambas partes qué es lo que va a suceder? El Pocho ya pidió que se abra la prueba B. Que se abra la prueba B, que como habíamos, en la investigación rigurosamente periodística que hicimos Ismael y yo, es muy difícil que la prueba B dé un resultado contrario a lo que ya dio la prueba A. Porque aparte es de la misma prueba, o sea, te dan 2 vasitos para que eches tu orina. Ajá, exactamente, o sea, es orina que se toma en el mismo momento, es la misma orina, simplemente dividida en dos vasitos, y lo que hacen es, ellos abren la prueba A y hacen mandan la prueba A. No, mandan las dos pruebas, según yo mandan las dos pruebas. Y una se guarda. Una se guarda, que es la prueba B, y la prueba A es la que se analiza. Después de analizarla, si el resultado es positivo, envían los resultados tanto a la federación como al jugador. Únicamente al jugador se le da a conocer qué sustancia fue. Eso es lo que yo sabía. O sea, solo el jugador puede autorizar que se abra la prueba B. En caso de que se abra la prueba B, el jugador tiene que estar presente en el momento en que se abre. Junto con el médico y validar que es su firma, porque cada jugador firma prueba A y prueba B. Entonces tiene que validar que la prueba B contiene su firma también. Sí, que no está violado el... Ajá. Antes de eso, ya más adelantito les contaremos una anécdota de un futbolista que se salvó por ello, pero antes de ello no se puede abrir, antes de que el jugador valide, no se puede abrir la otra prueba. Ok, Dani, mira, aquí en esta ecuación hay muchos actores. Demasiados. Tenemos al Pocho Guzmán, que fue el infractor. Sí.
tenemos a Pachuca, que fue el club del momento, tenemos a la Federación Mexicana de Fútbol que envía las pruebas a Cuba y tenemos a las Chivas. Dentro de estos actores, Dani, dime quién tiene la culpa por el mal manejo. La Federación, la CONADE. Para mí la CONADE tiene la culpa por el mal manejo porque sí, México sí tenía un laboratorio certificado por la WADA y también obviamente al estar certificado por la WADA pues FIFA le daba validez. ¿Qué pasaba en este laboratorio? Pues que todas las, no solo del fútbol, todas las pruebas antidopaje de los deportistas mexicanos iban ahí. Este laboratorio fue cerrado en la administración anterior y esta administración lo corroboró también. El laboratorio costaba 40 millones de pesos anuales y por eso fue cerrado. Entonces a partir de ahí las pruebas se envían a Cuba. Ahora, pero no creo que sea caso de la CONADE, Dani, sino hay que ver el costo-beneficio de esto. O sea, 40 millones de pesos. ¿Y cuántas pruebas vas a mandar al año? Pues a cada futbolista, a cada equipo le hacen 2 pruebas por jornada. Ok, bueno, sí, también yo creo que ahí a tus atletas de alto rendimiento, ahí a todos. Ahí. Entonces, ¿cuántos atletas? Habría que ver cuántas competiciones tienes internacionales y nacionales y cuántos atletas tienes. Claro, y ver también la posibilidad de surtir no solo al mercado nacional, sino también, no creo que Cuba lo haya hecho de gratis. Exacto. Entonces, de surtir pruebas. Exacto. Ahora yo te pongo un ejemplo, o sea, yo sé que la Femex Food no es beneficencia pública, pero dime tú, Femex Food no podría sostener sola el laboratorio. ¿No tiene 40 millones de pesos anuales para sostener el laboratorio? Sí, yo creo que sí. Tener una liga más transparente. Pero... O sea, cuidar mucho eso. Digo, si al pero final, no lo van a hacer. O sea, no lo van a hacer, pero entonces ¿quién tiene la culpa? CONADE, Femex Food. Yo creo que ahí la CONADE no tendría nada que ver. En dado caso tendría que ser la administración pasada, que fue quien determinó cerrar el laboratorio. ¿Pero de quién depende la CONADE? Del gobierno. Por eso, pero pues si por la CONADE hubiera sido, yo creo que se hubieran quedado con el laboratorio. Pero debido al recorte de recursos por parte del Ejecutivo Federal, de ahí deriva todo. O sea, sí, de ahí deriva todo. ¿Dónde estás, Enrique? ¿Dónde estás? ¡Que no! ¿Cómo es posible que México no tenga un laboratorio certificado y que en México no se puedan hacer esas pruebas? Ahora, perdón, pero se supone que esas pruebas tardan 1 mes, mes y medio en ser entregadas, no los 4 meses que decía ayer Medrano. Ok, pero aquí vamos a ver entonces quién escondió la prueba. Por eso, aquí estamos hablando que esa prueba fue en agosto. 6 meses después entregan o dan a conocer la prueba. ¿Quién la escondió? Para mí la escondió Pachuca. Perdón, pero para mí la escondió Pachuca y el colmillote de Jesús Martínez. O sea, yo no creo que Pachuca no estuviera enterado de la problemática que tenía el Pocho Guzmán. Incluso al Pocho Guzmán se le vio una baja de juego tremenda mientras avanzaba el torneo. Ya no era el mismo que empezó. Híjole, aquí yo voy a jugarle un poquito al abogado del diablo. A Isma siempre. Y yo creo que Jesús Martínez no tuvo nada que ver. Yo creo que más bien ha de haber sido la federación. ¿La federación cómo? Sí, pues la federación, yo creo que ya han sido tantos los casos, Dani, que yo creo la FIFA le ha de haber puesto un ultimátum de si se vuelve a saber o esto, vas para atrás en diversos sentidos. Lo bueno fue que el Pocho Guzmán no se le hizo la prueba cuando fue jugador de la selección mexicana, porque ahí se hubiera generado un problema para la federación y de paso para la escuadra nacional. Claro. Pero yo creo que yo creo que Chivas también sabía. Al momento de comprar un producto te lo venden con características, especificaciones y de qué adolece. Cuando compras un auto usado, no llegas a comprar el auto usado y lo revisas de pe a pa. Lo revisas de pe a pa, pero el dueño del auto usado nunca te va a decir, oye Isma, ¿qué crees? Que a mi carro le falla la caja de velocidades. Claro que no, jamás te lo va a decir. Pero ahí es tu obligación, ahí entra tu obligación en investigar y buscar. Pero oye, ¿hasta qué punto? Por Dios, o sea, es que también ahí yo creo que Peláez no hizo su chamba, debió de haber visto. Al contrario. No. Ahí Peláez debió de haber visto, a ver, pásame de todos los que compré, a cuáles se les ha hecho exámenes, así, pásame el reporte. Pues al final se hablaba. Ahí si Peláez hubiera hecho bien su chamba, no estuviéramos hablando de este vergonzoso caso y de Chivas. Chivas una vez más está demostrando la falta de seriedad y la vergüenza
No, La vergüenza. discúlpame. Es No, una vergüenza no, lo de Guadalajara. Una vergüenza, ¿por qué? ¿Por qué vergüenza? O sea, porque es una vergüenza lo de Guadalajara, pero no es una vergüenza lo de Pachuca. O sea, que Isma quiera polarizar en este momento y embarrar al Guadalajara es otra cosa. Porque es una vergüenza que el Guadalajara haya comprado a Víctor Guzmán cuando el Pachuca lo vendió y cuando Pachuca sabía perfectamente de qué pie cojeaba su jugador. Yo creo aquí que quien menos tiene la culpa y quien menos es de quien menos es el problema es de Guadalajara. Por eso yo veo excelentemente bien que hayan deshecho el trato y ¿sabes qué, Pocho? A partir de hoy tú te regresas a Guadalajara, a partir de hoy tú te regresas a Pachuca y Pachuca quiero mi lana de regreso. O sea, ¿cuál lana? No hay lana de regreso. No, pues al final no hay trato. Sí, pues es como si todos compraran en los Liverpool. Tratos son iguales, No. Todos los equipos pagan a meses. Que Isma no sepa cómo funciona el fútbol mundial es otra cosa. Ahorita va a correr de su casa. Ya vete. No, pero sí creo que quien menos vela en el entierro tiene es Guadalajara. Sí creo que Pachuca sabía perfectamente. Isma, por algo lo vendieron. ¿Cuándo Chucho Martínez iba a venderle o cuándo se había dado que Chucho Martínez le vendiera a Chivas tan fácilmente? Pizarro. ¿Y se lo vendió así de barato? Pues no, porque la calidad Ahí entre está. uno y otro no es la misma. No, ay por Dios. Isma hace 10 minutos dijo que Rodolfo Pizarro es el 10 top número 1 de la liga. Y ahora me sale con que la calidad no es la misma. Bueno, aunque Dani dice ¿verdad? que la Chofis ¿verdad? está dentro del top 10. No, yo dije que si la Chofis puede ligar por fin más de 3 partidos jugando como jugó el sábado, puede estar dentro del top 10. Pero, digo, dentro del top 3. Pero Isma sí dijo que el 10 número 1 en México es Rodolfo Pizarro y ahora me sale con que no tiene la misma calidad que Víctor Guzmán. No, o sea, es mejor. Yo te estoy diciendo que es mejor Pizarro que Guzmán. Y entonces... 1000 veces es mejor Pizarro que Guzmán. A Guzmán lo vendieron porque sabían el problema que tenía al final del día. No, mira, a Guzmán yo creo que lo venden porque sí, como bien mencionaste, sufrió una baja de juego y ya después iba a ser muy difícil recuperarlo y han de haber decidido venderlo de una vez antes de que se devaluara más. Yo sí creo que antes de que Pachuca yo sí creo que antes de que Chivas tenga responsabilidad en esto, la tiene Pachuca. Porque al final el equipo compra a un jugador, le hace pruebas médicas y todo. ¿Tú cómo sabes que no dio negativo en las pruebas que le hizo el club al jugador? O sea, al final del día, Isma, no nos hagamos tontos. O sea, el consumo de drogas en este país es grande. ¿Cuántas personas conoces tú que consumen drogas y tú ni siquiera en cuenta? Tú podrías ser drogadicto en este momento y qué tal que yo ni me he dado cuenta. O sea, no es algo que se pueda ver a simple vista. Entonces el consumo de drogas sociales es grande en este país. No creo que Peláez hubiera llegado, visto al Pocho y a huevo, tú eres cocainómano porque se te nota en la cara. Pues no. Pero en los tatuajes sí. ¿Ves? O sea, al final tal vez son estigmas sociales que tenemos, pero a mí me parece que el Guadalajara hace lo mejor en deshacer el trato, regresar al Pocho. Ya si la prueba B resulta ser negativa, que la verdad es que no lo creo. Pero qué poca, ¿no? De las Chivas. ¿Por qué qué poca? O sea, lo presentas así con bombo y platillo en conferencia de prensa y cuando se viene un problema y un vendaval, un desplegado, un comunicado y nada más. Pues qué poca ¿Por qué del no jugador, salen? ¿no? ¿Por qué no salen a dar la cara ambos? ¿Qué poca del jugador? No, los dos que debieron de haber salido. Los dos, así como Mauri lo presentó, debió de haber dado la cara y decir el problema es este y este, pero no. Desde un principio lo manejaron mal cuando se le pregunta a Atena y ellos empiezan. Pues no, acabas de decir es que no tienen un manejo de crisis bueno pero las es que Chivas. tú acabas de decir que no fueron las Chivas, que fue la misma federación. Pues entre las Chivas y la federación se han de haber puesto de Pues acuerdo. entonces perdóname, pero aquí hay jerarquías y hay un esquema. Al final del día, si federación dice no hablas, pues no hablas. Pues sí, pero tampoco dices que obedece un problema familiar. No, personal, nunca dijeron familiar. Bueno, un familiar, problema personal, lo que sea. Al final, pues si el señor tiene una enfermedad y si el señor tiene una adicción, sí es un problema personal. Entonces, aquí Chivas no se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque el Pocho Guzmán no ha jugado ni un minuto del torneo oficial con Chivas. Ni siquiera ha sido convocado. Este iba a ser su presentación en el torneo oficial. Ok. Y no juega. Entonces, tan se sabe Pachuca responsable
que Pachuca lo respaldó y qué bueno que tenga respaldo. Pues mira, Pachuca creo que es una de las instituciones más serias. Colmilludas. No, más serias corruptas. Y más... ¿Por qué corruptas? No inventes. ¿Por qué corruptas? Acabamos de tener un episodio de multipropiedad la semana pasada y ya se te olvidó. Pero es que ¿no no son colmilludos? No es colmilludo. Si la ¿Chucho Pachuco federación no lo es permite... colmilludo? No, claro que no. Yo no tengo pruebas de que el señor Jesús Martínez sea colmilludo ni corrupto. No, pues tráiganle pruebas a Ismael, por favor, Enséñamelas, muéstramelas. O sea, no, inclusive se ha visto la calidad humana que tiene el señor. ¿No le pagó el sueldo a las jugadoras de Monterrey? No manches, Al que diga, ¿no le pagó el sueldo a las jugadoras de Veracruz? A ver. No me vas a decir que lo hizo por evasión fiscal. ¿Quién sabe? Por favor, así como está ahorita el SAT, no creo que lo haya hecho por evasión fiscal. A ver, le pagó el sueldo a las jugadoras de Monterrey. Pero de Veracruz. De Veracruz. Le pagó el juego. ¿Ves? Le pagó el sueldo a las jugadoras de Veracruz. Sí. Pero también le vendió a Chivas un jugador con un problema de adicciones sin decírselo a Chivas. Pues yo creo que más que de adicciones, yo creo que si Pachuca hubiera sabido del problema del Pocho, ni siquiera lo alineas. Ni siquiera lo alineas en otras. Mira, no lo alineas porque no vas a arriesgar. No vas a arriesgar el campeonato donde posiblemente puedes ser campeón por un jugador. Sí lo sabía. O sea, realmente no sé si ellos hayan escondido o no escondido el resultado. Pues más bien si no sabemos cuáles hayan sido el interés de la federación y pues... A mí lo que me parece todavía impresionante es que ese resultado se tardara 6 meses. Oye, yo le hago a mis futbolistas cada jornada un examen. No me llegan los resultados de la jornada 4 en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Yo, Federación de Fútbol Mexicana, doy un comunicado, aviso a FIFA que no me están llegando esos resultados y dejo de mandar mis pruebas a Cuba. Dani, estás pidiendo peras al olmo con la federación. Pues es que caray, antes de juzgar al Guadalajara, tendríamos que juzgar desde dónde vienen las órdenes, desde dónde se está haciendo mal, porque administración con administración no estoy juzgando, sigue ocurriendo lo mismo. Yo no estoy jugando a tus Chivas. No, es que no es porque sean mis Chivas. Pues tal parece que sí. Yo estoy juzgando la forma en que Guadalajara da a conocer. Es muy mal, es pésimo. Y no es pésima la forma en que llega, o sea, es que desde arriba se traía esa orden. No es pésima la forma en que llega Víctor Guzmán encapuchado de lentes, o sea, al aeropuerto. Pues lente oscuro. El Guadalajara mandó a Víctor Guzmán con sus abogados. Él venía respaldado. En el proceso que pasó no sé, pero yo creo que Guadalajara lo más sano que hace sí es deslindarse totalmente y decir como, ok, sí es jugador mío, pero yo lo adquirí hace un mes. Y ni siquiera he pagado. Ni siquiera, sí, como todos los equipos del mundo no he pagado. Porque han de saber ustedes que los fichajes así se manejan. Deportivo La Coruña todavía le debe al Atlas por la adquisición de Andrés Guardado. Y la adquisición fue en ¿qué? ¿2006? ¿2007? Más o menos. Entonces, pues oye, 13 años, 14 años después todavía deben. Entonces, así se manejan los fichajes en todo el mundo, Isma. No, pero esto fue más sonado, entonces no sé por qué. Pues bueno, Dani, creo que esto va a tener mucha tela de dónde cortar. No sé, repercusiones. El Pocho pues solo dio, pues Chivas solo dio su postura por medio de un comunicado. El Pocho dijo que él no ha hecho nada indebido, sí, igual o sea, en sus redes sociales. Lanzaron comunicados por redes sociales. Y Pachuca, respalda a su Pachuca jugador. lanza su comunicado de que lo respaldan, qué bueno. Vi el tuit de un atlista que decía que Chivas debía ser, que si Chivas quería ser grande, tenía que respaldar a su jugador como Atlas respaldó a Rafa Márquez. Hay una diferencia abismal entre lo que representaba a Rafa Márquez para el atlismo y lo que representa el Pocho Guzmán para las Chivas. O sea, para empezar estamos hablando de que Rafa Márquez es el último gran ídolo del Atlas. Pero también yo creo que ahí está mal quien hizo el comentario. ¿Dónde Son hace criterios diferentes. Diferentes. ¿Y dónde hace Rafa Márquez su conferencia? En una de las canchas, ni siquiera fue en la sala de prensa del Atlas, fue en una de las canchas súper apartado de todos. Claro. Detrás de una portería, o sea... Sí, pero él se refería, incluso él daba sus... Bueno, unas de las imágenes que respaldaban su tweet eran sobre los desplegados que sacó Atlas de Estamos Contigo, Capitán, y no sé qué, en la jornada. O sea, que era la foto oficial de esa jornada y traían unas lonas una lona todos los jugadores que decía algo así como Estamos Contigo, Capitán, o algo así. Que Atlas no haya dado de baja a Rafa Márquez responde a que era su jugador estrella.
a que es su jugador, o sea, es su último gran ídolo. Dime un ídolo después de Rafa Márquez que represente lo que Rafa Márquez al atlismo. Andrés Guardado. ¿Lo que Rafa Márquez al atlismo? Claro, ¿El Andrés hijo Guardado. pródigo del Atlas? ¿Que sea más ídolo que Rafa Márquez? No, tú me dijiste otro y yo te estoy dando otro referente. A la Andrés misma Guardado. altura. A la Yo misma pondría altura. a la altura, si acaso un escalón abajo. No, a la misma Andrés altura. Guardado. Ay, ando bien pedera. Un poco. Yo creo que si el atletismo, como tú dices, y estandarte, El atlismo. creo que ya nos desviamos del tema. Yo creo que sí está a la altura. Y pues sí, Dani, yo creo que sí Chivas tiene un grado de responsabilidad, igual que creo que los 4 actores tienen un grado de responsabilidad. Sí, y nada bueno, más vamos a aclarar algo. De los 4 actores, ¿quién tiene menos responsabilidad? de los 4, ¿quién tiene A menos? ver, los actores son Femex Food, Pachuca, Sí. Chivas y Pocho. ¿Quién tiene menos responsabilidad de esos 4? Sé sincero. Pues sí, las Chivas, Ah, pero las gracias. Chivas debieron de haber hecho su chamba, de dar un seguimiento. A ver, oye, tú no vas a comprar un jugador que no le han llegado las pruebas antidoping, perdóname, pero yo no lo compro. ¿Y tú estás enterado de que no le han llegado? ¿Tu Claro, equipo? se pregunta. O Yo sea, creo que ahí lo que le recrimino a Chivas es de que no hayan hecho su chamba. Una vez más, Es que yo creo quedan que en sí ridículo. se hizo su chamba. No están No. quedando en ridículo porque Chivas está haciendo su chamba. A ver, ¿qué pasa si entonces Chivas dice, yo voy a respaldar a mi jugador? Y resulta que el jugador sí se dopó, se abre la prueba B y resulta que el jugador sí se dopó. ¿Qué es lo primero que van a decir de Chivas? Ay, qué pobres pendejos, otra vez compraron un jugador que se dopa. Pues sí, pero no digas groserías en este espacio familiar. Yo creo que Chivas sabía, se les salió de control todo esto y bueno, Es yo que- creo que aquí, perdón Dani, ya vamos Sí, ya. a dar de tajo con este A tema ver, porque ya, yo dilo creo... de la MLS. Sí, mira, yo aquí vengo bien documentadito y la federación, yo creo que si bien la MLS va años luz atrás De de la Deportivamente. de la Liga MX, creo que la MLS tiene unas bases muy sólidas, muy contundentes, donde desde su programa de cómo aceptar a los nuevos miembros y socios, desde ahí yo creo que nos van ganando 1-0. Y luego tienen un programa ellos también de ingreso de abuso de sustancias, que es a futbolistas que no se dopan, pero que sí tienen problemas con la cocaína, marihuana, cualquier tipo de... O sea, abuso de sustancias abuso. recreativas. Ajá, pues sí, no sé si llamarlo recreativas o no, pero sí. Y pues el caso más reciente es el del delantero Brian Fernández, que del Necaxa migra al Portland Timbers y pues bueno, él solicita su entrada voluntaria al programa. Ya después obviamente él pues vuelve a recaer. Y no es la primera vez que Brian lo hace, ya que también en Argentina, cuando jugaba para el... Racing. Igual da positivo en un control antidopaje por cocaína. Y pues bueno, esto le hace acreedor a una sanción de 1 año y medio. Pues sí, tal vez emular ese modelo, porque aparte no pues creo mira, al que final sea dejan el de ser único... unos espantados. Exactamente, Claro, no creo que sea el único jugador que lo hace. Que lo hace. Que- Le tocó a él, bueno. Pues mala suerte, Mala pero suerte, bueno, exacto. porque también ayer escuchaba ahí a Héctor Huerta, me parece que tienen 14 casos similares a los del Pocho Guzmán. Ok. No, la bronca que se le viene a los equipos A los equipos y a la federación. O sea, Porque es que al destapándose final- la cloaca, yo creo que va a ser esto como una bola de nieve. Lo de... Mira, es que me parece increíble, Isma, perdón. O sea, lo voy a ligar con nuestro siguiente tema. Me parece increíble que la federación, 15 años después, no aprenda y no entienda. Ya se habían tenido casos anteriores de dopaje, pero no sé si por mi edad o por mi generación, pero a mí me dices dopaje y lo primero que me viene a la mente es Salvador Carmona y Aarón Galindo. Es lo primero. Ese digamos que es como que el más sonado. Es que es el internacional. Al final del Sí. día, para mí, por Y la ahora- competencia y por el momento que vivía México en esas confederaciones y todas estas cosas Bueno, por el bueno, juego pero- que llevaba, no, por el juego que llevaba, Vamos a poner en es que contexto a esto toda... se hace internacional. a toda la gente esto de Salvador Ok, Carmona y claro. Aarón Galindo. Pues corría el año del 2005. 2005 cuando la selección mexicana viaja a Alemania para la Confederaciones, que da una Confederaciones tremenda. Pero tremenda, así. Salcido creo que... Orgullo nacional esa Sí. confederación. Salcido creo que se adueña de esa banda izquierda. Carmona yo creo hubiera sido el mejor lateral
estaba condenado a ser el mejor lateral, me atrevo a decirlo, de la selección. Vivía un momento increíble, venía de tener imparable. Unos torneos con Toluca brutales, era el estandarte del Toluca, y después va Cruz Azul y también tremendo Carmona, que también ahí tuvo ahí el caso junto con Aarón Galindo, que ahora yo te pregunto, Dani, dime tú el común denominador del problema del Pocho y de Carmona Galindo. ¿Cuál es? Del Pocho... y de Carmona Galindo. Sí, ¿cómo se manejó el caso? O sea, con hermetismo, mentiras. No información a FIFA. Incluso, cerrando pues, filas la federación. Permíteme. Nicolás Sarur, que era parte de los servicios médicos de la selección, lo dijo hace poco. Se había cometido una indisciplina, fue la primera versión. ¿Te acuerdas? Sí, al momento porque los separan de la selección, pero esa es la versión. Sí, al momento de decir indisciplina, pues yo me imaginé que metieron acá algunas mujeres al hotel y todo o eso. Algo. Incluso hasta una riña con el entrenador, un algo, o sea, lo que fuera. Pero, yo me lo daba más por mujeres, ¿no? Bueno, puede ser, pero se trató de cubrirlo y de que la FIFA no se enterara todo lo que se pudo. Ya después la FIFA se enteraría y entonces la sanción fue incluso un año de suspensión. Pero a los jugadores nada más. O sea, ahí Femex Food se lava las manos y se salva porque la sanción es a los jugadores únicamente. Ahora, en este caso, sí era por esteroides el positivo que habían dado. Sí había sido por eso. Bueno, al menos la versión... oficial. La versión histórica es de que fue por esteroides. Así es. Y que pues deriva en una primera sanción a Aarón Galindo y a Carmona. Entonces esto también le cuesta, al final, ocultárselo a la FIFA también le cuesta la carrera a Alberto de la Torre, que era el presidente de la Femex Food en ese momento. Sí, la verdad es que sí se le cierran las puertas y pues por ahí está la leyenda urbana, ¿no? De que pudo haber existido un arreglo de partido entre México y Trinidad y Tobago. A ver, échatela. Que el dopaje de Carmona Galindo derivó en un amaño entre el partido de México y Trinidad y Tobago rumbo a la eliminatoria del 2006, porque la Federación Mexicana a partir de este caso se hubiera hecho acreedor a una sanción de 2 años. Como sabemos, ya con el Mundial en puerta, esto hubiera sido una catástrofe tanto para patrocinadores como para televisoras. Se dice que después de este caso, de cómo se manejó, México era acreedor a una sanción de 2 años. Pero claro, afuera de toda eliminatoria y competición. Cachirules. Exacto, ¿te imaginas el madrazo que hubiera sido para... No ir a Alemania, imagínate. No ir a Alemania para televisoras, patrocinadores, todo. Hubiera sido un golpe brutal. Y bueno, Dani, en este caso, todo porque Jack Warner era el dirigente en ese entonces de la CONCACAF. Entonces, pues, nacionalidad trinitaria. Sí. Entonces México perdió extrañamente 1-0. Jack Warner no está implicado en todos los casos de corrupción en que está implicado también este chico Blatter, sí. Sí, ¿verdad? Sí, el mismo. Claro. Entonces, pues esa fue una misteriosa derrota que nunca sabemos cómo pasó, cómo ocurrió. Llevó a Trinidad y Tobago al Mundial. Llevó a Trinidad y Tobago al Mundial, exacto. Entonces, pues ahí te la dejo votando, ya que nuestros podcast-escuchas hagan su conclusión. Y pues México así yo creo que se libra de no quedar fuera. Sí, porque al final a mí me parece impresionante que después de que este caso se hizo mundial y que sonaron las alarmas por todos lados y todo esto, la sanción haya sido únicamente para los jugadores, cuando se sabe que Federación intentó ocultarlo. Claro. Incluso cuántas leyendas urbanas no hubo después de eso que decían que lo que había pasado en realidad, yo llegué a escuchar hasta que Rafa Márquez había pedido que los sacaran de la selección porque uno de ellos se había acostado con la esposa de Rafa Márquez. Entonces, ¿hasta qué punto trascendieron los mitos y leyendas urbanas? Para mí fue esto, o sea... Y mira, yo creo que todo para darle la vuelta, que la gente no se enfocara en que México iba ganando 1-0 y de repente le dan la vuelta a 2-1. O sea, ¿cómo te explicas eso? Contra un equipo caribeño que la verdad... Sí, pues sí, no históricamente adolecen de todo. Sí, entonces, ¿ves? Esto nos confirma todavía más
lo mal que lleva la Federación Mexicana esto. Me parece increíble que lo del Pocho Guzmán se dé así y suceda de este modo. Ya decías tú que todavía tienen 14 casos similares a los del Pocho Guzmán. Se me hace increíble que a 15 años de que esto ocurrió sigan pasando estas mismas cosas. Así como se me hizo increíble que 2 años después el Cruz Azul estuviera al borde de la desafiliación, empeñado en alinear a Salvador Carmona, aún conociendo su dopaje, aún conociendo que había vuelto a dar un positivo en dopaje. Pues es que aquí hay mucha tela de donde cortar. Algo jurídico también ahí se manejó y... Pues sí se manejó que el amparo que Salvador Carmona presentó ante el TAS en realidad no era de Salvador Carmona, o sea, venía asesorado por la gente de Cruz Azul, por Víctor Garcés. Bueno, también quién es Víctor Garcés, sí, Dani. Entonces a eso voy. A mí se me hace increíble que si la federación sabía, tú leías hace rato una cosa fuera del podcast, tú leías que Decio de María en ese momento, el presidente el vicepresidente de la federación, todavía se usaba los Creo que era de la liga, ¿no? No, todavía no había liga. Okay. Todavía no había MX. El vicepresidente de la federación les aconsejaba a los de Cruz Azul que no lo alinearan. Ahora, yo soy la vicepresidenta de la federación. ¿Sabes qué, Cruz Azul? Tú lo alineas y te desafilio. Tú lo alineas y te vas a las categorías inferiores. O sea, pero Dani, no lo van a hacer. Aquí van siempre a proteger al grande, al poderoso. Pues entonces siempre vamos a correr el riesgo de que FIFA se canse y diga... Pero a ver, yo creo que ¿quién es FIFA para hablar de moralidad en este mundo? Pues entonces ya paga todo y nos vamos. Ahí nos vemos. O sea, no tiene yo caso. Creo que sí, esto de Carmona y Galindo sí fue muy, yo creo muy que fue sonado. Parteaguas tuvo implicaciones dentro de la selección como también para sus respectivos clubes. Mira, yo creo que la federación es un carnaval, es un cabaret de todo a todo. Por más que hayan puesto allá a John de Luisa como figura, creo que la federación y la liga es una risa, es una burla y así vamos a seguir hasta que no emulemos un modelo serio como el de la MLS. O como el de la Liga, como el de la Liga Premier, que en algún momento el señor Jesús Martínez quiso traer aquí, pero pues es que yo creo que no es de emular un modelo. Es que mira, Isma, al final, aunque a ti te caiga muy bien Jesús Martínez y pienses que es buen dirigente, no es emular un modelo deportivo, porque el modelo deportivo no es tan malo. ¿Dónde agarra Jesús Martínez a Pachuca? Espérame. Ay, Jesús Martínez es el responsable de la mitad de la violencia de las barras en el fútbol y tú lo sabes. Ahora, no es que emulen un modelo deportivo, más bien se trata de que pongan en orden su liga y que sea más transparente, que deje de existir esto, o sea, que dejen de existir estas cosas al interior, como, ay, otra vez salió dopaje, no, pues hay que esconderlo, no, pues esto. Pues Isma, sí, que no sean alcahuetes. Exacto, Jesús Martínez al final es de los que mandan en el fútbol mexicano, o sea, al final es de los pesos pesados del fútbol mexicano. Sabemos que no todos los dueños tienen el mismo peso en la junta. Saludos a Curi. Entonces, pues al final del día, el señor no es no es una perita en dulce ni una paloma. No es una perita en dulce. Pero bueno. Al final, o sea, si alguien, no me digas que él trató de traer a la Liga Premier cuando hay grupos que no permiten que entre gente nueva y sobre todo cuando hay grupos que son tan cerrados que siguen haciendo sus prácticas de siempre. Ahora, el pacto de caballeros oficialmente desapareció. ¿Tú crees que Jesús Martínez va a dejar que uno de sus jugadores se le vaya sin que le den lana? Pues para eso se firman los contratos, ¿no? O sea, si tú como dirigente vendes, así como lo acaba de hacer América con Guido, vendes y que después tú quieres ganar un poquito, pues le pones, cuando en una futura venta le pones una cláusula de cierto porcentaje. Ajá. Es como el caso... En teoría eso se debería de hacer. Pues ¿Eso sí. se ha hecho en el fútbol mexicano por contrato siempre? Ahorita América lo está haciendo. Eso se ha hecho en el América fútbol, es un pionero. De Jesús Martínez. ¿Eso se ha hecho por contrato siempre? Por contrato no, se debería de hacer. Entonces, pero bueno, ya nos estamos ya nos desviamos. Jesús Martínez, pero bueno. Y después de este caso de Carmona Galindo, que fue selección, club, y que derivó ahí más o menos de un amaño de un partidillo. Claro que se fue Galindo. Se fue de por vida.
No, Galindo no. Digo, perdón, se fue Carmona de Carmona por vida. Sí se fue, Carmona se fue de por vida. Bueno, y a la larga este asunto sí marcó la carrera de Galindo, o sea, aunque sí, Galindo un poco todavía, tuvo una baja de juego, creo que le en pegó. 2017, pero realmente sí. Y Galindo buen central, cumplidor. Ambos del Cruz excelente. Azul. Ambos eran muy buenos. Pero yo creo que sí, al final terminaron marcados por todo esto y ahí se le acabó la carrera a Galindo, que siguió peleando más tarde, pero ya no pudo Pero ya no recuperar. al mismo nivel después de Cruz Azul. Pero bueno, creo que el primer caso, Dani, que se da en cuanto a esto es el de Claudio Suárez. Claro. Desmiénteme si es que estoy mal. No, sí, yo también pienso que fue el de Claudio Suárez en la Confederaciones del 97, otra vez la Confederaciones. Él da positivo a un doping por nandrolona, que es un anabolizante y esto sirve para aumentar masa muscular. Entonces este fue el primero y... ¿Pero qué ocurrió con ese caso? Pues bueno, aquí ocurrió de que da positivo en la primera prueba, pide Claudio que se abra la prueba B y aquí es algo curioso, benditos sean quienes abrieron esa prueba porque iba el médico y Claudio iban rumbo al laboratorio para abrir la prueba porque la prueba B se debe de abrir en presencia del jugador y ver que sea su firma, el que diga no, pues si es mi firma, entonces la abren y esto los abogados lo meten como un recurso, un amparo jurídico para echar abajo aquella prueba y pues así fue como el emperador se lavó las manos, Dani, en aquella ocasión y pues la libró. Sí, o sea, en realidad no es que la prueba B hubiera dado un negativo, más bien fue un mal protocolo. Entonces, híjole. Y el capitán que era Claudio Suárez, ¿no? Y bueno, hubiera sido un golpe brutal porque no sabemos la sanción que hubiera tenido México y tampoco hubiéramos visto al emperador jugar aquella Confederaciones del 99. No, además el golpe brutal hubiera sido más grande, yo creo, que el de Galindo y Carmona, porque estás hablando del capitán de la selección. Sí. O sea, del símbolo del emperador, que me pongo de pie cada que digo su nombre, pero sí. Te metes nandrolona cada que lo oyes. Y uno menos sonado, Dani, es el de Paulo César El Tilón Chávez y de Raúl Rodrigo Lara. Ahora tú cuéntame de esto porque si yo no me la sé. Bueno, pues igual, lo mismo, torneo internacional, Copa América del 99 en Paraguay. Parece que les pagan estos cabrones sí, para doparse. Exactamente. Entonces, pues ahí sí fue un caso más como entre Conmebol y Femex Food, como un acuerdito. Recibieron una sanción de 6 meses. La Femex Food lo que hizo fue pues una defensa como medio escuetita para los jugadores. Yo creo que a Rodrigo Lara bien lo hubieran podido... que este doping hubiera sido en el 98 para que no entrara contra Alemania. ¿Por qué? Para que no entrara contra Alemania, yo creo que si lo hubieran bajado del barco y darle su oportunidad a Rafa. La sanción de ellos fue únicamente para competiciones sudamericanas. O sea, fue como un trato entre Femex Food y Conmebol. Entonces los suspendieron 6 meses para competiciones sudamericanas y ellos volvieron, o sea, ellos también dieron positivo por nandrolona. Y que se me hace entonces ya estoy pensando que es una sustancia común o regular. Pues sí, porque aparte pues el Tilón, si nos acordamos, aparte de su peladito de honguito, pues era una persona muy flaquita. Muy flaquita, sí, y es lo que él alega, ¿no? Véanme, estoy reflaco como por nandrolona. Sí, exacto. Entonces, pues ahí está también este caso. Después de lo de Salvador Carmona, para mí, el del Gato Ortiz, saludos ahí en el reclusorio. Yo creo que sí nos escucha ahorita que nos vengan a balacear. No es cierto, sí te mandamos saludos de verdad, gatito. Que bueno, un jugador totalmente polémico, totalmente envuelto en aquí sí cosas turbias, cosas malas, cosas muy alejadas del deportivismo. Él es castigado, estaba en Rayados ya, último equipos, entonces él es castigado porque se detectó que usaba oximetolón y dromostanolona. Ah, cabrón. ¿Qué tal? Que también son sustancias que se utilizan para ganar masa muscular, pero aquí la sanción es por 2 años, no sé si te acuerdas. Sí. Incluso cuando el Gato Ortiz está por regresar a la actividad y todo esto, es cuando se dan color de que pum, vale, andaba en una banda de secuestradores y pues me lo refunden en la cárcel. Sí, claro, y muy buen trabajo de las autoridades y también yo creo que
lo suspenden 2 años porque son 2 sustancias, sí, ¿no? Y aparte sí. estaba bien mamado el Gato Ortiz, la neta. Sí, la verdad es que sí es un jugador al que sí se le notaba una masa muscular impresionante, y yo también creo que aquí la sanción es más fuerte y es porque eran 2 sustancias. También el año pasado, por estas fechas más o menos, lo sentenciaron a 75 años de cárcel porque se descubrió su participación activa en por lo menos 3 secuestros. Y pues lo bueno que mi gatito ya cumplió su sentencia de dopaje, así ya va a poder jugar con la selección del reclusorio, ¿no? Fue de los secuestradores del marido de Gloria Trevi, por ahí. Ay. Te doy un datito. Ya somos telenovelas, Pati. Y ¿Cómo bueno, ves, Pedrito? eso, el bigote ya lo traigo. Y yo creo que después de estos casos, El clenbuterol. el famosísimo clenbuterol, que bueno, el clenbuterol yo creo que a todos los mexicanos ya lo debemos de traer. No, sí. Yo creo que no pasamos ningún antidoping. Y bueno, el 2011 pues se vio marcado por eso. El clenbuterol, porque, a ver, cuéntame lo del clenbuterol, te voy a dar chance de que nos ilustres. No, hombre, muchas gracias, Isma. Pues mira, corría la Copa Oro de 2011 cuando antes del partido contra Cuba, la Femex Food interviene porque se dan cuenta que 5 futbolistas habían dado un positivo. Ok, los futbolistas en las pruebas antidoping pasadas. Estos futbolistas entonces fueron separados. Okay. Ay, no lo voy a dejar decirlo. Fueron separados los futbolistas. Fueron Memo Ochoa, Maza Rodríguez, Edgar Dueñas, Ciña y el Hobbit Bermúdez. Entonces, que a la larga el Hobbit Bermúdez sí, no sé si esto o el peso del América, pero qué bueno que reconoces el peso de mis águilas. Claro que sí, en este país hay 2 camisetas que pesan, la del Guadalajara e infinitamente abajo, la del América, pero también pesa más que otras. O sea, porque son los únicos 2 grandes de este país. Entonces, bueno, populares, no es lo mismo jugar en Atlante, equipo chico, pinche equipo mugroso, que jugar en el América. ¿Cuál equipo mugroso? O sea, tú no sabes de... Bueno, total que... ¿Tú qué vas a saber de tradición y de amor si ni la historia de tu equipo te sabes? Chivas. Ay, por favor. Total que... Estos 5 son los señalados por clenbuterol. El clenbuterol también es una sustancia que se utiliza para aumentar masa muscular. Sobre todo a las vacas, ¿no? O sea, sí, sobre todo al ganado, pero también hay gente que lo usa. Ok, sí, pero en este caso creo que sí fue por caso, carne contaminada, ¿no? Después la WADA los perdonaría, y sí te voy a decir la razón por la que se declaró que era más que un dopaje, un problema de salud pública mexicana. Sí, porque en el mundial sub-17 ahorita te voy a decir exactamente el número, pero de 208 pruebas que se le hicieron a los jugadores, 109 arrojaron resultados positivos por clenbuterol. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que más del 50% estaba contaminado. Pero sí, yo creo que además de que se quedó limpia la figura de estos 5 futbolistas, que yo creo que es lo más importante y lo más rescatable. Sí, ahí. Pero aquí Guillermo Ochoa creo que se le vio truncada su carrera. A la larga yo creo que esa es la oportunidad más... que se le cerró a Memo. Sí. Porque se decía que podía reforzar a Liverpool y se rumoraba que Memo Ochoa ya tenía un precontrato con el Paris Saint-Germain. Y se echan para atrás después de eso. Sí, se echan completamente y creo que sí le frustran un poco la carrera ahí a mi Paco Memo. Sí, yo creo que ahí Memo Ochoa es el más afectado por estos rumores, porque al final pues fue eso, fue un problema de salud pública y de verdad qué triste, porque era el mejor momento en su carrera. Pero pues pobre Memo terminó en el Jajaxio. En el Jajaxio. Entonces, pues yo creo que no es justificación, pero en el caso del clenbuterol, yo no lo veo como un pasaje negro en la historia del fútbol mexicano, porque ahí sí la federación supo cómo actuar. Ahora, supo cómo actuar porque eran inocentes, exactamente. O sea, supo cómo actuar porque era un problema mexicano y porque seguramente más del 90% de los mexicanos tenemos clenbuterol a altos grados en la sangre. Pues bueno, también hay que ver el control de positivo que dio el Canelo, igual por clenbuterol, y sobre todo porque él se sometió a una prueba voluntaria, que fue lo que lo acabó por exonerar, bueno, sí, lo acabó por salvar, pues limpió su carrera. Entonces, si al Canelo, que pues es un deportista de alto rendimiento, dio positivo por clenbuterol, ahora imagínate una persona de a pie, así como tú y como yo, que se alimenta re bien, yo sí me alimento bien, que se alimenta
pinta muy bien, pues imagínate todo el clenbuterol que no hemos de traer. Pues también Dani, fuera del fútbol, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, la nadadora jalisciense Neuricia Diosdado dio positivo por dopaje, Dani, y se le fueron retiradas las 10 medallas, y pues también por una sustancia que contenía clenbuterol. Qué fuerte, ¿no? O sea, pero eso fue un año antes. Sí, un año antes, entonces yo creo que sí. Y ahí sí habla mal de la CONADE, perdón. Sí, y ahí todavía tenían mal de la CONADE porque se contaba con el laboratorio. Exactamente, no, y además de todo, como Femex Food demuestra y apoya a sus futbolistas y demuestra que es un problema de salud, y CONADE no lo hizo y les retiraron las medallas. Sí. Sí, a ellas se las retiran, y pues bueno, qué lamentable es todo esto del clenbuterol, Dani, pero del dopaje. Yo creo que sí, la federación debe de actuar en el caso de los futbolistas, que son quienes más en contacto están con cualquier tipo de drogas. No digo que los demás no, pero creo que son los más propensos por el ritmo de vida desenfrenado y acelerado que llevan los muchachos. Por eso se me hace extraño, o sea, realmente se me hace extraño que solo el caso del Pocho se esté conociendo ahora, y en años. Sí. O sea, realmente en años, porque no son unas peritas en dulce. Entonces, pues también aquí pues hay que recordar el caso de Chava Iglesias, ¿no? Exactamente, al final Club de Cuervos está basado en todo lo negro y malo del fútbol mexicano. En todos esos vicios que ya hasta se hacen normales, entonces... Que hasta hacen mofa, ¿no? Hacen mofa, por eso la serie y su gran éxito. Pero se me hace muy raro que el Pocho sea el primer jugador que da por ese tipo de sustancias. Sí. Entonces... Sí, no creo que sea el primero, y pues bueno, Dani, creo que esto nos va a dar muchísimo más de qué hablar. Y muchísimas gracias, Dani. Antes de irnos, cuéntenos por favor en mis redes sociales cuál sería para ustedes la conclusión al caso del Pocho, cuál sería para ustedes la sanción, si resulta ser culpable, la sanción ideal, y si no, qué procede en su caso. Me pueden encontrar en Twitter como @díganmedani, igual en Instagram, y ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, y escriban bien si nos van a decir si les gusta o no les gusta el programa, porque luego no les entiendo, pero bueno, gracias. Bye. En medio del escándalo de dopaje de Víctor Guzmán, arrancó la fecha 1 del Clausura 2020. El duelo entre Morelia y Toluca fue el encargado de abrir el telón, en un partido donde los escarlatas, de la mano del Chepo de la Torre, se llevaron por la mínima los 3 puntos, ante una oncena purépecha que peleó hasta el final sin conseguir gol. En tanto, los Xolos de Tijuana sorprendieron en territorio fronterizo 2-1 al líder del torneo pasado, Santos. Por su parte, León derrotó como local 3-1 al Querétaro. Tigres y Atlético San Luis igualaron a ceros en el Volcán. Pumas doblegó en CU 2-1 a Pachuca. A su vez, el Guadalajara hizo su presentación ante su gente, a quienes deleitó con una victoria de 2-0 contra Juárez. En dicho partido, Luis Fernando Tena utilizó a todos los fichajes, siendo JJ Macías el único titular del encuentro. Asimismo, Cruz Azul debutó con una derrota de 2-1 en casa propinada por el Atlas, conjunto que pese a ir atrás en el marcador nunca bajó los brazos. El duelo pendiente de América ante Puebla se jugará el 4 de febrero y el Necaxa contra Monterrey el 5 del mismo mes.